Quedamos en la primera parte en este autor, Thomas Hobbes. Propusimos este cuadro resumen donde dice que sus ideas principales son primero que el ser humano es violento por naturaleza y después que el ser humano es un peligro para su propia especie. Propone Thomas Hobbes la monarquía absoluta como el sistema óptimo donde el monarca absoluto tenga todos los poderes del Estado en sus manos. Además dice que este poder lo obtiene a través de la dominación de sus súbditos, por lo que esto le permite imponer las reglas del modelo. Lo justifica diciendo que va a dominar el Estado quien pueda asegurar la paz de sus súbditos. Esto es lo que denomina pacto social, en donde el rey obtiene los mayores beneficios ya que tiene la responsabilidad de mantener un estado permanente de paz entre sus súbditos. John Locke. John Locke es el padre de la teoría política que sostiene el actual sistema administrativo de Inglaterra. Va a marcar algunas diferencias importantes con Thomas Hobbes, especialmente en lo que se refiere al estado de naturaleza del ser humano. Este estado imaginario en el que nos encontraríamos si no existiera la sociedad y si no existiera la civilización. Para John Locke, el estado de naturaleza del ser humano no sería un estado tan catastrófico o tan violento como lo plantea Thomas Hobbes, sino más bien sería un estado de paz. Sin embargo, para John Locke, el problema surge cuando dos personas, dos seres humanos, entran en un conflicto, entran en un inconveniente, en una discusión, o cuando deben confrontarse por distintas situaciones que en el estado natural del ser humano se vayan a plantear, cuando deben luchar por un espacio, por un alimento, por las mejores tierras, entre otros. En este sentido, John Locke nos va a decir que cuando dos personas se confrontan, cuando entran en un conflicto, cuando no se puede llegar a un acuerdo, se genera un problema que no tiene solución a menos que haya un tercero, una persona neutral, un juez, que pueda dilucidar quién tiene o no la razón, quién tiene o no derecho sobre tal o cual cosa. Es por eso que, si bien John Locke va a validar la existencia de una autoridad, va a validar la existencia de un aparataje estatal, no le va a facilitar todos los derechos como lo hacía anteriormente Thomas Hobbes, sino más bien va a proponer que la sociedad civil va a ceder cierta cantidad de derechos a un gobernante para que éste pueda generar un estado de paz y evitar el estado de guerra al que se llegaría si no se soluciona este conflicto o estos conflictos a los que puedan llegar las personas. Este autor nos va a proponer que el ser humano alimenta algunos sentimientos que son muy complejos de controlar, como la envidia y la venganza. Estos sentimientos pueden conllevar a que el estado de paz en el que el ser humano vive naturalmente pueda verse afectado, generando este estado de guerra que propone Thomas Hobbes. John Locke no niega completamente la teoría de Thomas Hobbes, solo que hace algunas especificaciones. Él no considera que el ser humano sea un ser violento por naturaleza, lo considera bastante inteligente para no andarse matando por la vida, excepto cuando se generan estos conflictos y el ser humano se deja llevar por estos sentimientos que son complejos de controlar. A su vez, este autor nos propone que existen tres derechos fundamentales que el ser humano siempre va a tener, ya sea en lo natural o en la sociedad civil. Estos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Estos tres derechos, que para John Locke son fundamentales, no pueden perderse. De esta forma, el pacto o contrato social que nos propone John Locke sí es un poco más justo que el que nos proponía anteriormente Thomas Hobbes, ya que para este autor no se trata de que llegue una persona a imponer su autoridad o a imponer su violencia por sobre los demás para sustentar un estado de paz, sino más bien lo que propone Locke es que se genera un pacto social donde se ceden algunos derechos, se cede alguna parte de estos derechos fundamentales, la vida, la libertad y la propiedad privada, a un juez, con el fin de que cuando el ser humano llegue a estos conflictos complejos de resolver, se puedan solucionar de una manera justa. En el fondo, lo que dice Locke es que el ser humano llega a este pacto social porque busca justicia. De este modo, el juez al que se le ceden los derechos va a tener algunas obligaciones fundamentales
con la sociedad civil, como por ejemplo generar leyes positivas para que la sociedad sea más justa, arbitrar entre los conflictos de las personas, enjuiciar y castigar a los culpables de los delitos, sobre todo si estos delitos coartan de alguna manera alguno de los 3 derechos fundamentales del ser humano. Locke propone que el ser humano es incapaz de llegar a acuerdos cuando hay intereses propios involucrados en un conflicto. Es por ello que propone la existencia de un juez, una persona neutral que pueda resolver de manera justa los problemas que se puedan crear entre las personas de una sociedad. No obstante, para este autor, ese juez no va a ser el monarca, no va a ser el rey, sino más bien él va a proponer que sea el poder legislativo, el que genera las leyes, quien tenga las mayores atribuciones. Es por ello que en el sistema de Locke es el parlamento que está en la cabeza del poder, y los demás poderes, el ejecutivo y posteriormente cuando ya se consolida el poder judicial, ambos poderes, el ejecutivo y el judicial, van a someterse a la voluntad del poder legislativo, que es el parlamento. Sin embargo, este parlamento va a heredar la capacidad de gobernar de un poder supremo entregado por la sociedad civil, la que ha cedido sus derechos a este juez, que es el parlamento, quien tiene, como dijimos anteriormente, el poder sobre los demás poderes del Estado. De esta manera, Locke nos va a proponer que esta voluntad de la sociedad civil debe estar expresada en una constitución, para que no existan interpretaciones diversas sobre lo que realmente quiere y necesita la sociedad civil. Como pueden apreciar, Locke genera una teoría un poco más compleja, donde también propone un aparataje estatal un poco más complejo que el que nos proponía Thomas Hobbes. En definitiva, el tipo de estado que nos propone John Locke es una monarquía parlamentaria. Este sistema donde, si bien el rey no desaparece, pierde una gran cantidad de poder, que a su vez es concedido a el poder legislativo, al parlamento, el cual está compuesto por representantes de la sociedad civil, con lo que en cierta medida se vuelve una sociedad más justa, ya que el poder está más equilibrado. Ya no es solo la voluntad del monarca la que va a conducir los hilos de un territorio, sino más bien la voluntad de la sociedad civil, representada en el parlamento, que es el poder legislativo. En resumen, para John Locke, el ser humano, incluso en un estado de naturaleza donde no existe la civilización o la sociedad, tiene 3 derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Al generar el contrato social, las personas no pierden sus derechos necesariamente, sino que más bien ceden cierta cantidad de ellos a un juez, que en la práctica es el parlamento, es el poder legislativo, que pueda sostener un sistema justo y preservar, por supuesto, estos 3 derechos fundamentales. O sea, que no te maten, poder hacer lo que tú quieras y que no te roben. Esta es la solución que John Locke encuentra para resolver el gran dilema de cómo solucionar un conflicto entre 2 personas, que sin duda es la justicia. Y tenemos acá este cuadro resumen que debe estar copiado en sus cuadernos, donde decimos que las ideas principales de John Locke son que, primero, el ser humano vive en un estado de paz, pero los conflictos pueden llevar a un estado de guerra, y segundo, que las personas alimentan sentimientos como la envidia y la venganza que ponen en riesgo el estado de paz. El tipo de estado que nos propone este autor es la monarquía parlamentaria, donde todos los poderes del Estado están divididos en al menos 2 entidades, y es el poder legislativo quien representa la voluntad de la sociedad civil, por lo que los otros poderes ejecutan su voluntad. Con respecto al monarca y el poder legislativo, obtienen su poder o su dominio del poder supremo, cedido por la sociedad civil. O sea, la sociedad civil defiende sus derechos fundamentales generando el poder supremo. Todo esto lo justifica diciendo que las personas necesitan de un juez. Para ello, realizan un pacto para conservar sus derechos fundamentales: la vida, la libertad y la propiedad privada. Les voy a presentar a continuación la introducción al último pensador, ya que por un tema de tiempo no nos alcanzó este video nuevamente. Jean-Jacques Rousseau.
Rousseau fue muy crítico de la sociedad y del modelo político de su época, el antiguo régimen. La desigualdad es la lacra de nuestra sociedad. Proponía el estado natural del ser humano como un estado de felicidad. Le da el nombre de buen salvaje a este humano en estado natural. Cree que, al igual que el resto de los animales, el ser humano viviría libre y en equilibrio con la naturaleza, de forma honesta, sencilla y feliz. El ser humano nace libre, pero las cadenas del orden social no tardan en apresarlo. El hombre es naturalmente bueno, es la sociedad la que lo corrompe. Y acá está el cuadro resumen de Rousseau, que dice que sus ideas principales son primero que el buen salvaje es honesto, feliz y sencillo, luego que existen situaciones extremas de la naturaleza que es más sencillo superar en lo colectivo, y finalmente que un grupo humano puede lograr sus objetivos con mayor velocidad y perfección que un solo individuo. Esto sería la voluntad general. Con el tipo de Estado que se desprende de sus ideas se puede decir que es la democracia directa, donde las autoridades son electas por la voluntad general del pueblo y que la voluntad general está representada en el Estado. Sus funciones y decisiones se toman a través de referéndum o votación popular. Los gobernantes obtienen el poder a través de la voluntad general, la que es la voluntad de todos los ciudadanos y que busca el bien común. Los ciudadanos cedemos nuestros derechos a la sociedad, perdiendo la libertad natural, pero adquiriendo libertad social. Justifica todas estas ideas diciendo que, aunque las personas en estado natural viven felices, deciden generar un contrato social por la convicción de que, a través de lo colectivo, se puede lograr cumplir mayores objetivos. Este cuadro resumen debe estar copiado en sus cuadernos.